El amor es lo único que sana. Me quedé en mi asiento por un periodo prolongado, observando a las personas dirigirse a la parte trasera del auditorio y comprándole libros a un hombre que sonreía y era muy cortés. Sentí conscientemente que era una tontería comprar esos libros con la idea de que podían tener algún propósito útil en mi proceso espiritual. Observé nuevamente a las personas en el auditorio y las juzgué. Después lentamente caminé a la parte trasera del auditorio y pregunté por el costo de los libros. El hombre me informó de una manera inusual que había vendido todos los libros. Me sentí aliviada y pensé que era un indicio de que no debía tenerlos. Al momento de alejarme, me dijo su nombre, Jerry Jampolsky, y mencionó que si quería los libros podía ir a una reunión en su casa el jueves por la noche. Acto seguido, me dio la dirección para llegar. Salí del seminario sintiéndome muy confundida sobre mi camino espiritual elegido. También tuve un sentimiento de alivio cuando escuché una voz fija y suave que me decía: «Espera, hija, que ya sabes que siempre estoy contigo». En ese momento me di cuenta de que mi círculo de amigos y quienes me apoyaban estaba formado por personas que tenían el mismo sistema de pensamiento negativo y racista que yo. Me preguntaba con quién de ellos podía compartir esta experiencia. ¿Cómo podía decirles que quería ir a la casa de alguien que sentíamos tener que evitar para no ser engañados? Sabía que no quería ir sola, pero sí quería ir. Escuché una pequeña voz diciendo: «No te preocupes sobre quién irá, eso ya está arreglado». Me relajé y tomé la decisión de no pelear contra esa voz. Al día siguiente una querida amiga llamó para preguntar acerca del seminario psíquico. Compartí con ella mi interés en un curso de milagros y le dije que quería comprar los libros, pero para ello debía ir a Tiburón el jueves por la noche. Ella se mostró interesada, pero no estaba segura de ir. Yo le comenté que realmente no quería que nadie más se enterara, ya que estaríamos entre personas que no eran hijos de Dios. Cuando escuchó esto, decidió que no podía dejarme ir sola. Pasé el resto de la semana batallando con mi mente dividida. ¿Estaba loca? ¿Me encontraba queriendo entrar en medio de seres que yo consideraba diabólicos? ¿Por qué iba a ir? Para obtener un juego de libros que una voz dentro de mí decía que me guiarían a casa. Nada de eso tenía sentido, pero sabía que iría. El jueves llegamos a la casa de Jerry Jampolsky y él nos recibió con una cálida sonrisa. Claro, que sospechaba de su caluroso saludo hacia mí. Su casa estaba llena de gente, de esa clase que yo clasificaba como hijos de Satanás. De pronto me encontré sentada en silencio entre dos extraños cuerpos muy diferentes al mío. Nuestra primera interacción consistía en sostenernos de las manos para sentir nuestra conexión inherente. Al estirar mis manos hacia las dos personas junto a mí, cerré los ojos para no sentir la cercanía de sus cuerpos blancos. Mi mente estaba activa con pensamientos de temor, temores del pasado, de opresión, de discriminación racial, y un temor aún más profundo de que los hijos de Dios estaban conectados y no separados. Sentí el apretón de sus manos sobre las mías. Después comencé a respirar profundamente, relajándome. Por un momento comencé a sentirme amada y segura. Y para mi sorpresa, estaba enviando amor a las personas que se encontraban junto a mí y podía sentir esta energía amorosa que se enviaba a cada persona de la sala. Nuevamente escuché dentro de mí: mi niña, enseña solo amor, ya que eso es lo que eres. Me sentí segura y en casa. En ese momento reconocí que todos en el cuarto eran mis hermanos y que yo era uno de ellos. Al abrir mis ojos, los cuerpos que había percibido como enemigos se transformaron en amigos
y personas amadas. A ella, después estableció un centro de curación actitudinal en Oakland, California, llamado La Conexión de Oakland. Entre otras cosas, ella y su esposo, Cocomon Clotey, dan talleres de trabajo sobre curación racial. Escribieron un maravilloso libro, Más allá del temor, basado en sus conceptos de la curación racial y los principios de la curación actitudinal. Asimismo, ayudaron a iniciar un centro de curación actitudinal en Ghana, África Occidental. El comportamiento pacífico sigue a la paz. La paz consistente no es lo mismo que el comportamiento reglamentado. Nuestro comportamiento debe seguir nuestra paz mental, así como una estela sigue los movimientos de un barco. Si la paz es nuestro único objetivo, siempre sabremos qué hacer porque haremos lo que sea para proteger y profundizar nuestra paz. Este enfoque contrasta con el intento exhaustivo de decidir cada acción pensando antes si quizá no saldrá bien. Nuestro ego siempre quiere salir librado antes de actuar. Prefiere el conflicto mental y no la acción. Prefiere detenerse y pausarse a moverse hacia adelante, y por lo tanto usa su táctica de retraso favorita, la pregunta de correcto e incorrecto. Todos queremos ser morales y buenos, por lo menos en nuestros propios términos, y el ego usa este deseo de enfocar nuestra atención y lo desvía hacia un cálculo interminable de consecuencias. Aún así, solo entonces podemos ser buenos, gentiles y amables. No existe forma alguna de determinar con exactitud en el presente el efecto futuro de nuestras acciones. Tampoco hay manera de regresar el tiempo y corregir lo que consideramos son errores del pasado. Sin importar cuánto tratemos, nunca conoceremos a todas las personas afectadas por nuestras acciones, o si el efecto será benéfico a largo plazo. Entonces, ¿por qué centrarnos en una tarea imposible, sin importar qué tan buena pueda parecer, cuando las oportunidades genuinas de ser amables y realmente ayudar se encuentran a nuestro alrededor? Al entender esto, nos liberamos de la culpa con el futuro y tenemos permiso de consultar las urgencias de paz y amor del presente en nuestro corazón. Se debe mencionar que al comenzar el camino, este procedimiento requerirá de confianza. Debemos simplemente comenzar a hacer lo que indica nuestro sentido de la paz, aún sin saber el resultado. Claro, que antes nunca supimos el resultado, pero teníamos un cierto sentido de seguridad al pensar que lo habíamos adivinado. Ahora admitimos que una preferencia de amor es una base más confiable para una decisión que todas las adivinanzas sobre las consecuencias futuras. Este concepto se volvió muy real cuando conocí a Carol Chapman y su hija Hillary, quien estaba en el Hospital Infantil de Los Ángeles por un tumor cerebral. 2 semanas después de nuestra primera reunión, recibí una llamada telefónica de Carol diciendo que Hillary entraba y salía del coma y que cuando estaba lúcida le rogaba que dejaran la quimioterapia y el tratamiento de rayos X. Carol se encontraba muy preocupada y me preguntó qué debía hacer. Yo le dije que si me hubiera preguntado lo mismo hace algunos años hubiera sabido exactamente qué aconsejarle. Ahora lo único que sabía decirle era lo que me diría a mí mismo: espera, escucha a tu voz interna y confía en lo que dice. Aprendí que lo único que puede dar confianza en un dilema tan extremo y doloroso como este es la voz de la paz dentro de cada uno. Mi respuesta no fue de su agrado. Dijo que sabía que era un experto en estos asuntos y por lo tanto debía poder darle un curso de acción definitivo.
Hablamos un poco más, pero seguía enojada conmigo cuando colgamos. Carol volvió a llamar al día siguiente, y en esta ocasión su voz era muy serena. Me comentó que después de que hablamos pudo calmar su mente y orar, y así recibió la respuesta que necesitaba. No hay correcto ni incorrecto, solamente hay amor. La respuesta liberó su mente del temor y le permitió meditar profundamente en el amor por su hija. Lo que vio entonces era que quería detener todos los tratamientos como ella lo solicitó. 3 semanas después, Hilary murió pacíficamente. Carol recibió la noticia en una conferencia donde había otros padres que habían perdido a sus hijos por cáncer y pudieron reconfortarla de una manera que solo los padres que han pasado por esto podrían hacerlo. Una vez que nos damos cuenta de que realmente no hay un procedimiento correcto o incorrecto, podemos volver al amor con completa confianza, pero no se puede escuchar la preferencia pacífica que se encuentra en nuestro corazón hasta que abandonamos el deseo temeroso de obtener respuestas específicas. Primero, debemos reconocer que cualquier número de opciones pueden estar acompañadas de la paz y el amor que se desean. Vemos que personalmente no nos importa qué curso de acción tomamos, pero sí nos importa que el camino sea amable, armonioso y sin causar daño a nadie. Nuestro énfasis ahora es cómo vamos, no hacia dónde vamos. De este tipo de paz interna siempre surgirá una calmada sugerencia de qué hacer. Nos corresponde confiar gentilmente en que podemos actuar con paz, y si se necesita un cambio u otro curso de acción, no nos asustará tomarlo. En vez de juzgar todo y tratar de llevar a las personas y las circunstancias en apariencias que nos gustan, el camino de la paz procederá en silencio y con sencillez. Cuando la vida nos sorprende, nuestra primera reacción es consultar ese lugar de calma que existe dentro de nuestros corazones. Nos detenemos y descansamos un momento en el amor de Dios. Después, si se necesita una acción para restaurar la propia paz, tomamos el curso de acción que surge de nuestra calma. Actuamos con seguridad, ya que contamos con esa seguridad. Si después necesitamos preguntar nuevamente, lo hacemos con rapidez y facilidad. Nuestro propósito no es buscar la paz para tomar decisiones rígidas o establecer reglas a largo plazo, sino tomar las decisiones que nos regresarán a la paz en ese instante. Solo cuando estamos en paz podemos realmente ser amables.